Muy buenas tardes muchachos, bienvenidos al curso de cálculo diferencial. El día de hoy vamos a trabajar un tema que son límites y sus propiedades. Entonces, para hablar de límite, pues nosotros en el diario vivir tenemos varios ejemplos de lo que es o se puede llegar a entender por un límite. Cuando se estira un resorte, por ejemplo, tiene un punto tal que yo no lo puedo estirar más porque se deforma totalmente. Ese es el límite de deformación del resorte. O cuando estiro un resorte, un caucho, una pita, y la estiro de tal manera que llega al punto donde puede llegar a romperse. Entonces ahí estamos hablando con el límite de soporte o que soporta ese material antes de romperse. También cuando hablamos de límite en términos de el límite de velocidad con la que pueden circular los vehículos en Bogotá. Entonces nos ponen un punto donde si lo sobrepasamos vamos a ser sancionados. Algo así pasa en el cálculo diferencial. Nosotros vamos a mirar puntos sobre una función donde la variable independiente no puede tomarlos porque no hay un valor definido de la variable que es dependiente. Ahorita vamos a mirar un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de los límites son, sino el punto de partida más importante para el cálculo diferencial e integral. Desde el límite se llegan a definir los conceptos de derivada y de integral. Entonces veámoslo con un ejemplo, que es lo que ocurre con los límites. La construcción del concepto de límite, entonces, como les decía ahorita, parte de pensar en lo que ocurre con algunas funciones. Por ejemplo, suponga que se pide dibujar la gráfica de la función f de x igual a x al cubo menos 1 sobre x menos 1. Si recordamos nuestra clase de dominio y rango, nos damos cuenta acá que la variable independiente x no puede tomar el valor de 1 porque la función no está definida en ese punto, ¿cierto? Si reemplazamos el valor de la variable independiente como 1, nos quedaría en el denominador 1 menos 1 igual a 0. O sea que en ese punto no está definida la función como tal. Miremos la gráfica de esa función. En la gráfica de la función que tenemos acá, nos damos cuenta que cuando x toma el valor de 1, encontramos un punto muy cercano a 3 donde hay un hueco. La función se corta, hay un salto allí. Esto nos dice que en ese valor, en ese punto exactamente, no está definida la función. Nosotros tenemos que encontrar hasta dónde se puede encontrar, se puede aproximar la función antes de llegar a ese punto donde no hay nada. Entonces, lo que vamos a mirar acá es cómo nos podemos empezar a acercar tanto por la izquierda como por la derecha a ese valor de la variable 1 para poder saber hasta dónde va a alcanzar el valor de la función o de y, ¿cierto? De nuestra variable dependiente. Miremos el ejemplo acá, ¿sí? Acá tenemos que si yo le doy valores a x por izquierda y valores a x por derecha, pensando en la recta numérica, entonces empezó a acercarme al valor que está prohibido, voy a decirlo entre comillas, que sería 1. Entonces empiezo a acercarme 0,5, 0,75, 0,99, 0,999 y me voy acercando lo más que pueda al valor de 1 por izquierda. Y entonces observamos que la función, nuestra variable nuestra variable dependiente y, va a irse acercando a un valor que es 3, ¿cierto? Miren, 2.997. Si esto lo acercáramos más a 1, pues el valor cada vez va a ser más cercano por la izquierda a 3. Por la izquierda quiere decir que yo estoy acercándome en la recta numérica por este punto, ¿sí? Entonces voy a empezar a ver que los valores van llegando acá, acá, acá y se van a acercar mucho a 3. Por la derecha puede ocurrir lo mismo. Entonces voy a empezar a acercarme por derecha a el valor de 1. 1.001, 1.01, y así me voy alejando. Entonces, miren la flecha hacia dónde va, de derecha a izquierda. Entonces, me voy a acercar al 1 por la derecha. 1.5, 1.25, 1.01, 1.001 y así sucesivamente. Y lo que estamos encontrando en la variable, en la función, es que
la función va a tender a acercarse a un valor que es 3. Tanto por izquierda como por derecha, cuando yo me acerco a valores muy cercanos a 1 en la variable que es independiente, voy a obtener valores muy cercanos a 3. O sea que el límite de esta función es 3. Va a acercarse cada vez más a ese valor de 3. Entonces, en la función teníamos definido que para todo punto x diferente de 1, podemos usar las técnicas normales para evaluar la función, pero en el punto x igual a 1 no estamos seguros de qué pasa, ¿cierto? Está indefinida la función. Para revisar ese comportamiento de la función, cerca de x igual a 1, se pueden usar dos conjuntos de valores. Unos que se aproximen a 1 por izquierda y otros que se aproximen a 1 por derecha. Entonces ahí empezamos a mirar qué pasa cuando me acerco cada vez a ese valor. La función entonces, dijimos que llega a un límite, ¿no? Entonces decimos el límite cuando x tiende a 1, tiende a acercarse al valor de 1, va a ser igual a 3, ¿cierto? Claro, acá lo hicimos con una gráfica acercándonos y tabulando por izquierda y por derecha para saber cuál era el valor al cual se aproximaba. Entonces la definición a la que llegamos con este ejercicio para la función, para el límite, es la siguiente. Si f de x se aproxima arbitrariamente a un único número L, cuando x se aproxima a c por ambos lados, izquierda y derecha, decimos que el límite de la función f de x, cuando x tiende a c, es L, ese valor al cual se está acercando la variable que es dependiente, ¿cierto? Entonces se acerca mucho por izquierda y por derecha. Si lo hiciéramos evaluando la función, evaluando el límite directamente, trabajando con, en este caso, algunos casos de factorización, entonces lo que deberíamos hacer acá es tomar, por ejemplo, la función que tenemos acá, la factorizamos, entonces la factorización de x a la 3 menos 1 es x menos 1, factor de x al cuadrado más x más 1, simplificamos los términos, y al simplificar los términos del numerador y el denominador, la función ahora va a tomar esta forma, x al cuadrado más x más 1, que al evaluarla, reemplazando x por 1, vamos a obtener que ese resultado sería 1 más 1 más 1, que es igual a 3. ¿Qué es lo que hicimos acá? Acá lo que estamos haciendo es que estamos convirtiendo a la función original en una función g de x que tiene la misma forma, que pasa por los mismos puntos, excepto por el punto C, ¿sí? Que sería en este caso 3. Entonces nos transformamos la función, que es lo que estamos haciendo allí. Cuando nosotros factorizamos y convertimos f de x en g de x, estamos encontrando una función g de x que sí puede pasar por el punto cuando x es igual a 1. ¿Sí? Acá no hay ninguna restricción. Y esto nos está indicando que ese límite tiende a ese valor. Las estrategias para calcular estos límites. Entonces, primero, vamos a aprender a reconocer los límites calculables por sustitución directa. Esos que no hay que factorizar. Entonces, simplemente donde se reemplazan los valores, el valor del límite que nos están dando, y el valor siempre va a obtener un resultado sin necesidad de tener algún tipo de restricción. Y segundo, si el límite de f de x cuando x tiende a c no puede evaluarse por sustitución directa, vamos a intentar encontrar una función g de x que coincida con f de x en todo x igual a c, elegir g de x de modo que sus límites sea calculable por sustitución directa, lo que hicimos en el ejemplo anterior. Convertimos la función f de x en una función g de x que no tuviera restricción para poderse evaluar. Y eso lo hicimos haciendo uso de los métodos de factorización en este caso. Los límites y las razones de cambio. Entonces suponga que c es una constante y que los límites, límite de f de x cuando x tiende a a y límite de g de x cuando x tiende a existen, entonces las operaciones que nosotros podemos hacer con los límites son las siguientes. Primero, si tenemos el límite cuando x tiende a de f de x más g de x, los podemos dividir. Podemos evaluar el límite de la función f de x y después sumar el límite de la función g de x. La segunda, podemos hacer el mismo ejercicio con la resta.
límite de x, límite de f de x menos g de x cuando x tiende a a. Entonces podemos separarlos. Límite de f de x cuando x tiende a a menos límite de g de x cuando x tiende a a. Y los evaluamos por separado y el resultado va a ser el mismo después del sumar los dos resultados individuales. Cuando multiplicamos la función por una constante, el límite de c por f de x cuando x tiende a a es lo mismo que tomar la constante y evaluar el límite de la función por separado. Sacamos la constante del límite y evaluamos la función y a lo último multiplicaremos el resultado del límite por el valor de esa función. Bueno, ahora, el siguiente, límite de un cociente. Si nosotros tenemos el límite de un cociente, límite de f de x sobre g de x cuando x tiende a a, lo que podemos hacer es evaluar el numerador con un límite y el denominador con otro límite. Entonces, límite de f de x cuando x tiende a sobre el límite de g de x cuando x tiende a. Pero acá hay una restricción, que el límite de g de x cuando x tiende a debe ser diferente de 0. Recuerden que nosotros no podemos dividir por 0, entonces ahí sí tenemos que tener en cuenta esa restricción, por eso lo ponemos acá. Y la siguiente, el límite de una potencia. Entonces, el límite de f de x elevado a la n, cuando x tiende a a, es igual al límite de f de x, cuando x tiende a a, lo evaluamos y el resultado sí lo elevamos a la potencia que corresponde. Entonces ahí tenemos límites, algunas propiedades. Hay unos casos o unos límites especiales, ¿cierto? Entonces, primer límite especial, el límite de una constante. Entonces el límite de una constante es igual a la constante. No tenemos cómo evaluar x dentro de esa función. Entonces, como es una constante, simplemente va a ser el mismo resultado. El segundo, el límite de x. Cuando x tiende a a, es igual a a. Ahí no hay ningún problema. El límite de x a la n, una potencia, cuando x tiende a a es igual a la n. El límite de la raíz enésima de x es igual a la raíz de a, la raíz enésima de a. ¿Sí? Evaluando los límites. Y el quinto, límite, cuando x tiende a a, de la raíz enésima de f de x de una función. Acuérdense que ya vimos todos los casos que tenemos de función polinómica, función algebraica, etcétera, etcétera. Entonces puede ser cualquier función acá. Entonces eso será igual a la raíz enésima del límite de la función. Entonces evaluamos primero el límite y el resultado le sacamos la raíz. Ejemplos. Vamos a hacer dos ejemplos aquí rápidamente. Entonces lo primero que vamos a hacer es el ejemplo de encontrar el límite de la función x a la 3 más 2x al cuadrado menos 1 sobre 5 menos 3x cuando x tiende a menos 2. En este caso tenemos la función que es un cociente, ¿cierto? Tenemos la función f de x y g de x. Entonces separamos según las propiedades que acabamos de ver el límite para el numerador y el límite para el denominador. Pero el límite del numerador lo podemos separar por la suma. Entonces tenemos límite de x a la 3 cuando x tiende a menos 2 más límite de 2x al cuadrado cuando x tiende a menos 2 menos el límite de 1 cuando x tiende a menos 2. Y lo mismo ocurre con el denominador. Separamos el límite para los dos valores. Límite de 5 cuando x tiende a menos 2 y límite de 3x cuando x tiende a menos 2. Después de que tenemos eso, reemplazamos, evaluamos el límite. Entonces, menos 2 a la 3 más 2 por menos 2 al cuadrado menos 1 sobre 5 menos 3 por menos 2. 2 al cubo nos da negativo menos 8. 2 por 2, 4. Por 2, 8. ¿Cierto? Y cualquier número elevado a un número par siempre va a ser positivo. Menos 1. Y acá lo tenemos. Y abajo 5 menos 3 por 2, 6, y menos por menos da más. Y esto nos da entonces un resultado de menos 1/11. Ahí hicimos un ejercicio para evaluar un límite usando las propiedades que vimos en el momento anterior. Vamos a ver entonces un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo
vamos a trabajar un límite donde vamos a hacer una operación que se llama racionalizar el límite. Entonces vamos a hacer racionalización. Esto se ve en cursos de fundamentos de matemáticas. Entonces la racionalización para trabajar con este tipo de límite la voy a explicar a continuación. Entonces el límite que vamos a trabajar es límite cuando t tiende a 0 de la raíz cuadrada de t más 9 menos 3 sobre t. Entonces acá no podemos factorizar fácilmente la función, sino que tenemos que racionalizarla. Entonces, ¿qué es racionalizar? Pues lo que vamos a hacer es multiplicar la función por el mismo valor de la función que tiene la raíz, bueno, en este caso por f de x, de acá está arribita, por el mismo valor, pero con signo contrario al que aparece después de la raíz. Aquí dice menos, acá vamos a poner más. Y lo hacemos con una fracción que el resultado de evaluar esta función, esta fracción es 1, ¿no? Siempre que yo divido un número por el mismo, me va a dar 1. O sea que en realidad lo que estoy haciendo es multiplicando este valor por 1 y no estoy afectando para nada la función. Entonces la estoy racionalizando. Cuando hago este ejercicio de racionalización, voy a encontrar que me queda un término menos otro término y acá el mismo término más el segundo término de la función. Entonces esto se llama una diferencia de cuadrados, ¿sí? A al cuadrado menos b al cuadrado es igual a menos b por a más b, ¿cierto? Esto es una diferencia de cuadrados. Entonces ahí tenemos la diferencia de cuadrados, de tal manera que nos quedaría, al convertir esta diferencia de cuadrados, nos quedaría la raíz de t más 9 al cuadrado menos 3 al cuadrado, ¿cierto? Si solucionamos esto, es igual a esto que tenemos acá arribita. Entonces ahí ya hicimos un ejercicio de racionalizar, y cuando racionalizamos convertimos esto en una diferencia de cuadrados que nos va a simplificar el ejercicio. Después de haber hecho eso, entonces nos queda, recordemos que tener raíz cuadrada al cuadrado, estamos simplificando la raíz con el cuadrado. ¿Por qué? Porque raíz cuadrada es lo mismo que tener el valor a la 1/2, ¿cierto? Y si tenemos la potencia de una potencia, 1/2 al cuadrado, pues multiplicamos los numeradores, 1 por 2, 2, y dividimos entre 2, nos da 1. Por eso se anula, se desaparece el radical. Entonces aparece acá, tenemos t más 9, como si hubiéramos quitado el radical de acá, menos 3 por 3, 9. Sobre, abajo sí no pudimos hacer nada y nos queda t por raíz cuadrada de t más 9 más 3, que fue lo que nos quedó acá de multiplicar estos dos términos. Después de hacer eso, entonces revisemos que nos queda 9 positivo menos 9 negativo, 0. O sea que en el numerador solo nos queda t, y ese t lo podemos simplificar con el t del denominador. Entonces al simplificarlo nos queda 1 sobre la raíz cuadrada de t más 9 más 3, y ese valor ya lo podemos evaluar respecto al valor de t, que es 0 acá. Entonces cuando hacemos eso nos quedaría 1 sobre t, en vez de t pongo 0, más 9 más 3. 0 más 9 nos da 9, raíz cuadrada de 9 es 3, y el 3 que está por fuera, 3. Y esto nos daría entonces 1/6. Entonces tenemos otra forma de evaluar el límite. Entonces ahí estamos haciendo ejercicios para evaluar límites. Miren que se pueden hacer por sustitución directa, vimos. Otro que se puede hacer factorizando, encontrando una función g de x tal que no tenga restricciones como si la tiene f de x. Y después de eso evaluamos según lo que nos indique el límite. Y en este caso hicimos un límite por racionalización. Bueno, hay más ejemplos, hay más formas donde nosotros podemos operar los límites dependiendo de las herramientas matemáticas que ya hemos trabajado y que ya hemos venido construyendo de cursos anteriores. Entonces, esto era todo lo que traíamos para trabajar con límites, y entonces vamos a dejar hasta ahí y nos vemos en una próxima oportunidad con algunas otras características de los límites.